And I hope this session will be very practical. Espero que esta sesión sea muy práctica. And I think I can promise you something. Y yo pienso que yo les puedo prometer algo. That you can write something that will be very helpful. Que ustedes van a poder escribir algo que les va a ayudar muchísimo. Something that you can use many times when you will share the gospel. Algo que va a ser de mucha utilidad cuando les toque compartir el Evangelio. Muchas veces lo van a poder utilizar. Each one of us has a testimony. Cada uno de nosotros tiene un testimonio personal. We have different testimonies of how God is working in our life, helping us in different situations. Tenemos muchos, diversos testimonios de cómo Dios nos está ayudando en nuestra vida de diversas maneras. But we have one evangelistic story of our life. Pero tenemos una historia evangelística de nuestra vida. And we can and should share this story with other people. Podemos y debemos compartir esta historia con otras personas. Because God changed our lives, Porque Dios cambió, transformó nuestras vidas, but we can share this story in many different ways. pero nos es posible compartir nuestra propia historia de diversas maneras. Depends on the situation and the audience. Dependiendo de la situación específica y la audiencia que está delante de nosotros. So today I will share with you two things. Este día de hoy voy a compartir con vosotros dos cosas importantes. First, I will share with you the story of my life in 1 minute. Primero les voy a compartir la historia de mi vida en un minuto. And then Y luego I will share with you the story of my life in 1 sentence. les compartiré la historia de mi vida en una sola frase. And I will promise you Y les prometo that in next 40 minutes, que durante los próximos 40 minutos, if you will be open, si vosotros estáis abiertos, at least you will write history of your life in 1 sentence. que vosotros podréis escribir la historia de vuestra vida en una sola frase. Let's start with the story of my life in 1 minute. Vamos a empezar con la historia de su vida en un minuto, contándola en un minuto. So listen, it will be more than 1 minute because of the translation. Pero escuchen, va a ser más de un minuto debido al traductor. When I was a teenager, I was looking for acceptance. Cuando yo era un adolescente, yo buscaba la aceptación de otros. I did many things to please my friends. Yo hacía muchas cosas para poder complacer a mis amigos. Despite my efforts, I didn't feel accepted. Pero aunque yo me esforzaba mucho, nunca pude lograrlo. This was due to the fact that I'm dyslexic. Esto se debe al hecho que yo soy disléxico. I spoke with whisper, replacing similar sound letters. I spoke with Whisper, replacing similar sound letters. Okay, bueno, básicamente él es disléxico. Y entonces él reemplazaba, se le hacía una confusión entre las palabras y la pronunciación, y eso ocasionaba un problema. That's why my friends made fun of me. Sus amigos se burlaban de eso, de él, por esto, porque el disléxico le cuesta leer y pronunciar las To cosas. this day, I still have problem with dyslexia, although to much less degree. Aún el día de hoy tengo problemas de dislexia, pero en un grado menor. When I was 16 years old, Cuando yo tenía 16 años, I met a group of young people me encontré con un grupo de jóvenes who were very different from my existing friends. que eran muy diferentes de los amigos que yo tenía. When I spent time with them, Cuando yo
tuve tiempo con ellos, I discovered that their otherness was due to their relationship they had with God. y yo entendí que la razón por la cual ellos eran diferentes se debía a su relación con Dios. A few months later, Unos meses más tarde, when I realized that God loves me cuando yo me llegué a entender que Dios me amaba and that Jesus Christ really died for my sins, y que Jesucristo verdaderamente había muerto por mis pecados, in prayer I said yes to the call of Jesus to follow Him. respondí en oración diciendo sí al llamado de Jesús a seguirle. This was a turning point in my life. Esto fue un punto decisivo en mi vida. Now I know that God accepted me unconditionally as I was. Ahora estaba seguro de que Dios me aceptaba y que me llamaba así como yo venía a Él. However, He did not leave me as I was, but changed me, and He is still changing me until today. Sin embargo, Él no me dejó tal cual yo era, sino que me empezó a cambiar y aún hoy en día me sigue transformando, cambiando. So this was the story of my life in 1 minute. Así que esta es la historia de mi vida en un minuto. And then I will share the story of my life in 1 sentence. Ahora voy a compartir la historia de mi vida en una sola frase. I was looking for others people's acceptance, Estaba buscando la aceptación de otros, but now I know that God accepted me unconditionally as I was. pero ahora sé que Dios me acepta incondicionalmente tal como yo era. How do you like it? ¿Qué les parece? Well, Bueno, good. okay, good. So some important remarks. Algunos comentarios importantes. First remark, I teach this 1 minute story to new believers. Yo les enseño esta historia de un minuto a nuevos creyentes. Because the new believers, they don't have much to share about what God changed in their life. Porque los nuevos creyentes no tienen mucho que compartir acerca de lo que Dios, cómo Dios ha transformado sus vidas. God just started to change them. Dios apenas ha empezado a transformar sus vidas. Yet they know something that God really did in their lives. Sin embargo, ellos están conscientes, seguros de que Dios ha cambiado algo en sus vidas. Second remark. El segundo comentario. 1 minute story of my life I use when I know that I don't have a lot of time to talk with someone. Yo uso esta historia de un minuto cuando sé que tengo poco tiempo para compartir con alguien. Sometimes when I have gospel discussion with some people, I ask them if they can give me some time to share the gospel message or the history of my life. Algunas veces cuando tengo la oportunidad de compartir el Evangelio con una persona, yo uso ¿cómo se llama? El mensaje del Evangelio, lo transmito a través de mi testimonio. Sometimes when I see that people are really busy or they don't have a lot of time, Algunas veces cuando las personas están muy ocupadas y como muy deprisa y no tienen tiempo, I ask them how much time they can give me. yo les hago la pregunta, ¿cuánto tiempo me puedes dar? And if they give me 1 minute, I share my story of my life in 1 minute. Y si ellos me pueden dar al menos un minuto, yo comparto la historia de un minuto con ellos acerca de mi vida. Third remark. Please know that instead of 1 minute testimony, I said 1 minute story of my life. El tercer comentario. Yo les dije que en lugar de decir un minuto, un testimonio de un minuto, yo les comenté que era el testimonio de un minuto de mi vida. When you talk to unbelievers, Cuando ustedes se acercan a los no you need creyentes, to use the language that they understand. ustedes deben de usar el idioma que ellos hablan. For example, in Polish, the word testimony,
Por ejemplo, en el idioma polaco, la palabra testimonio it means the certificate when you get after finishing the class in the school. se refiere al certificado que ustedes reciben cuando terminan el colegio. Aquí sería primero, ¿cómo es? Bachiller, segundo bachiller. So when I will say to some people, can I share a testimony of my life? Así que cuando él le pregunta a la gente que si puede compartir, They might understand that I will take out some, certificate from my school and will show them. Ellos creen que yo voy a agarrar ese certificado de graduación del colegio y se los voy a mostrar a ellos o del instituto, digamos. But when I say I would like to share the story of my life in 1 minute, they will understand it. Pero si yo les digo, yo voy a compartir la historia de mi vida en 1 minuto, ellos me van a entender perfectamente bien lo que yo voy a hacer. The next remark. El siguiente comentario. This is very important, to speak the language that people understand. Es muy importante que hablemos el idioma que las personas entienden, no solamente que hablemos en términos cristianos, porque no van a entender muchas veces. The fourth remark. La siguiente. When I try to tell the story of my life in 1 minute, cuando yo comienzo a contar la historia de mi vida en 1 minuto, I will not be able to tell everything what I would like to tell them. No voy a lograr contarles todo lo que me gustaría contar acerca de la historia de mi vida. I will not be able to tell a lot of details. No voy a poder entrar en muchos detalles. You can say it's a bad news. It's a bad news. Tú puedes decir, bueno, estas son malas noticias. Yet there is a good news in that. Sin embargo, hay buenas nuevas en esto. Because very often when I share 1 minute story of my life, muy frecuentemente cuando yo cuento la historia en 1 minuto, la historia de mi vida, and even if the people will give me 1 minute, aunque las personas me den un solo minuto, they would like to know more because I didn't tell them everything. Ellos van a querer saber más. ¿Saben por qué? Porque no les he contado todo. And the good news is that when you share 1 minute story of its life, it gives you the opening to future conversation. Y lo bueno es que cuando compartes la historia en 1 minuto de tu vida, eso abre la oportunidad para que luego tú puedas conversar, tener conversaciones después de compartir eso con la persona. When you say the story of your life or testimony of life, like Chris was teaching, 3 points, and you tell everything, porque cuando tú cuentas la historia de tu vida, and everything is understood, en 3 pasos, y todo es entendido, y cuentas todo, it could be just end of that conversation. Because you explain everything, and they know everything, say, okay. Puede ser que eso sea el final de la conversación y ellos digan, bueno, está bien, y hasta ahí llega y se acabó. Ya no I find very often that people want to ask you questions when they hear your story in 1 minute. Así que la buena cosa es que las personas van a tener la oportunidad de poder tener una conversación contigo después de ese minuto, van a estar abiertos. And fifth, the last remark. Y el último comentario, el quinto, when you prepare to write 1 minute story of your life, cuando tú te preparas para compartir la historia de tu vida en 1 minuto, you need to focus on essential facts of your life. Necesitas enfocarte en las cosas que son esenciales acerca de la historia de tu vida. So, let's look how this 1 minute story look like. Así que podemos observar ahora, va a hacer una ilustración de cómo la historia de nuestra vida puede verse así como un esquema. So, my story, mi historia, it has 3 parts. Tiene 3 partes. The first part is, la primera parte es my need, my problem. Se refiere a mi necesidad y mi problema.
then God's answer, Luego, la respuesta de Dios. how God responds to my problem, my need. Cómo Dios responde a mi problema, a mi necesidad. And what now? Y cómo, qué pasa ahora, qué está pasando. So when you talk about your need or your problem, Así que cuando tú hablas de tu necesidad, de tu problema, it's about 50% of your story, esto cubre el 50% de tu historia. or about 30 seconds. Or about 30 seconds. 30 o cerca de 30 segundos. And here it's how God responds, about 40%. Y cómo Dios te responde abarca como 40% de tu presentación, de un minuto. It's 40%, 20 seconds. Entonces eso serían 20 segundos, 40%. And then now 10%, Ahora queda 10% and less than 10 seconds. y menos de 10 segundos para que puedas contar cómo es tu vida ahora. So this is how the outline of the 1 minute story look like. Esto es como un esquema de cómo la historia en un minuto podemos ver que se necesita compartir. So how you write, how you prepare such story to tell in 1 minute. Así que cómo te preparas, cómo escribes una historia que puedes compartir en un minuto. So first step, Primer paso. you pray to God will help you. You write down. Dios que te ayude. You can stand, you don't need to. No necesitas arrodillarte, puedes estar parado de pie. So let's pray that God will help us. Así que oremos que Dios nos ayude. Heavenly Father, we come to you Venimos a ti and we ask that you will help us prepare to write our own history of our life. y te pedimos que nos ayuden a escribir la historia propia de nuestra vida. We ask that you will help us to be open to the leading of your Holy Spirit. Y te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a la dirección de tu Santo Espíritu. And that you will tell us exactly what we need to write. Y que nos digas exactamente qué es lo que necesitamos escribir. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús te lo pedimos. The second step, El segundo paso. think about what is your problem or your need. Piensa acerca de cuál es tu problema o necesidad. And I will help you to think about that. Y yo te voy a ayudar a pensar acerca de cuál era tu problema o necesidad. There are 7 main reasons why people come to Christ. Hay dos razones, bueno, 7, mi amor. hay 7 razones por las cuales la gente llega al Señor. The fourth thing said Billy Graham when he was traveling around the world. La cuarta cosa la compartió Billy Graham cuando él estaba viajando por todo el mundo. He said, whenever I go around the world, Dijo, donde sea que yo vaya alrededor del I mundo, find people who have meaningless life. one person, No, I have people who have meaningless life. encuentra personas que tienen una vida sin sentido, sin significado. So this is the first reason why people come to Christ. They don't have any sense in their life. They don't know why they live. Esta es la primera razón por las cuales las personas vienen a Cristo. Ellos, su vida no tiene sentido. No saben por qué están aquí, el propósito de su vida. They don't have any purpose. They don't know why they are on this earth. No tienen propósito, no saben por qué están aquí. Billy Graham said that the second group of people I found, there are people who are lonely. El segundo tipo de personas son las personas que se sienten solas And they need friends. y necesitan amigos, They need other people. necesitan otras personas. But when they hear the gospel Pero cuando ellos escuchan el Evangelio and they feel that somebody loved them, that God loved them, y ellos escuchan que alguien los ama, que Dios los ama, and that God wants to have them in their family, y que Dios quiere ayudarlos a él, y a ellos y a su familia,
they come to Christ. Ellos vienen a los pies de Cristo. The first thing Billy Graham said, La tercera cosa que mencionó Billy Graham, whenever I go, I find people who have fear of death. me encuentro, donde sea que vaya, me encuentro con personas que tienen el temor a la muerte. They're afraid to die. Tienen temor de morir. They think about dying and they're afraid of it. Ellos piensan acerca de la muerte y temen morir. And the fourth thing he said, Y la cuarta cosa, dijo él, that he finds in many countries people who are guilty. es que se encuentran personas en muchos países que ellos se sienten culpables. They did something wrong and they know it. Ellos hicieron algo malo y ellos saben que han hecho algo malo. They regret it. Y ellos lo lamentan. They feel guilty because of what they've done. Y se sienten culpables por lo que ellos han hecho. The fifth problem why people come to Christ, El quinto problema por el que las personas llegan a Cristo, it was my problem, este era mi problema, my need. I was looking for acceptance. es que las personas, él dice, estaba buscando ser aceptado por otros. I needed acceptance Él necesitaba aceptación, o sea, la falta de aceptación. because people didn't accept me, they laughed at me. Puesto que las personas no lo aceptaban y más bien se burlaban de él. And when I found out that God accepts me as I am, Y cuando yo me di cuenta de que Dios me aceptaba tal cual yo era, I came to Christ. yo vine a Cristo. The sixth reason why people come to Christ, La sexta razón por la cual las personas llegan a Cristo people are addicted to something. es porque las personas están adictas a algo. They have problems with alcohol, drugs, Tienen problemas de alcohol, de drogas and many other addictions. y muchos otros tipos de adicciones. And Christ comes into their life and set them free. Y Jesucristo viene a sus vidas y las hace libres. And the fifth main reason why people come to Christ is they have kind of illness, sickness, and Christ healed them. Y la siguiente razón por la cual ellos vienen a Cristo es que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia y Jesucristo las sana. So I repeat again, there's seven main reasons. Así que voy a repetir una vez más las 7 razones principales. Meaningless life, Una vida sin sentido, loneliness, soledad, fear of death, temor a la muerte, guilty, culpabilidad, looking for acceptance, buscando aceptación, setting free from addictions, hacer libres de adicciones or healing. o sanidad, buscando sanidad. And I have a question for you. Y tengo una pregunta para vosotros. Have you ever thought why you come to Christ? ¿A ustedes alguna vez habían pensado por qué ustedes vinieron a Cristo, a los pies de Cristo? Have you thought? Yes. Yes? Yes. Okay, do you know why you came? Que si saben por qué ustedes llegaron a Cristo, por qué situación. O sea, you want somebody Yeah. to answer? If they know, let's share. Quisiera oír vuestras respuestas. Que levanten la mano, ¿puede compartir esa? Yo llegué a Cristo porque mi vida no tenía sentido. Tenía un vacío muy grande y no podía llenarlo con nada. She said that she came to Christ because her life didn't have any sense and she had a big emptiness that no one else or nothing else could fill it. Okay, so this is what you write here. Because this was your problem, okay? Somebody Entonces, else? tú escribes esto ahí en el primer paso del dibujo, en la primera línea, porque ese era tu problema. ¿Sí, Paco? Yo llegué a través de una enfermedad. Tuve un cáncer linfático y a raíz de esa enfermedad llegó a Cristo. He says that he came to the Lord due to an illness. He had an infected cancer, and due to this, he came to Christ. Y Jesús te sanó también, ¿verdad? And Jesus saved you. Yeah, so when you write your story, Así que cuando escribes tu historia, in 50% of your time you talk about your illness, how your situation. Doctors didn't know how to help you or anything like this. habla el 50% del tiempo, de ese minuto, o sea, medio minuto, entonces, para hablar de tu enfermedad.
describes tu enfermedad, tal vez tu situación, que los doctores no te daban esperanza, o lo que fuera. La situación. Pablo. Two things. Dos cosas. The feeling of emptiness and unloved. Uno es que no era amado y que se sentía solo, la soledad. Yeah. ¿Ah? ¿La primera cosa cuál era? Que no se sentía bien amado, que era amado por hombres, la falta de amor. So in the case like this, when you have two reasons, because it's possible, you can have even 3 reasons. Donde tenías 2 razones o 3 razones, When you write 1-minute story of your life, you need to focus on one reason. cuando tú escribas la historia en 1 minuto, o sea, la historia de tu vida en 1 minuto, solo enfócate en una razón. Because Esas otherwise- 3 o 2. Because otherwise you will confuse people. Porque de otra manera vas a confundir a la gente. Yo llegué a Cristo porque temía mucho lo que es a la muerte. She came to Christ because she was afraid of dying, afraid of death. Y cuando fui la primera vez y me hablaron de Cristo, el mensaje fue ese día que Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él tiene vida eterna. And so when she Y me went conmovió en público. and heard the gospel, she heard that Jesus Christ is the resurrection and the life, and that impacted her life because Okay. she had the Spirit. Muy bien. David. Sí, está bien. Bueno, yo llegué a Cristo muy joven, tenía 13 años, He came to Christ very young. He was 13 years old. pero con 13 años yo ya me sentía vacío y veía que mi vida no tenía sentido. But even though he was 13 years old, he felt empty, and that his life didn't have any sense. Okay, yeah. Okay. Bueno, yo porque no soportaba vivir más la vida que estaba viviendo, no podía continuar viviendo en la forma en la cual yo estaba viviendo. He said for him, it was because he couldn't continue living the way he was living. He was horrible. So, meaningless life, no purpose, yeah? Así que una vida sin sentido. Más bien sin sentido, una vida donde me encontraba en un pozo cenagoso, un pozo con muchísima oscuridad, y mi vida era frecuentemente día tras día, pues una vida que hacía sufrir a todo el mundo. Y sí, bueno, His puedo life decir sin sentido, pero He'd say more like his life was like a deep pit, and he used to meet other people miserable. He would say that would be Okay, the problem. yeah. So, this is the 7 main reasons. There are other reasons, like maybe yours is a little bit different than those 7, but it's, those 7 are common. Dicen que estas 7 son las más comunes, pero tal vez la razón por la cual tú viniste a Cristo es un poquito diferente, pero entonces comparte la que So, there are about 14 people here. There are 14 people hay here. alrededor de 14 personas aquí, 15. 15 personas, But there are many different reasons why we came to Christ. pero hay muchas diversas razones por las cuales nosotros llegamos a los pies de But Cristo. before you go to write your story, Pero you need to know what was your problem, what was your need. Pero antes de que puedas escribir la historia en 1 minuto, necesitas poder identificar cuál era tu problema, tu necesidad. And if you know what was your problem, Si puedes identificar cuál era tu problema, if you knew what was your need, si podías identificar cuál era tu necesidad, the first step el primer paso is to describe your life story in 1 sentence. El primer paso es que puedas describir la historia de tu vida en una sola frase. It might be difficult when you think about that, Puede ser difícil cuando tú dices pensando en hacerlo en una sola frase, but I give you a biblical example.
Pero yo te voy a dar unos ejemplos bíblicos. We talk about the man who was blind, who Jesus healed him. Hablamos del hombre que era ciego, que Jesús llegó y lo sanó. John 9. Juan 9. John 9, Juan 9. He said, Él dijo, I was blind, but now I see. era ciego, pero ahora veo. Punto. One sentence, very short sentence. Una frase y muy cortita. You remember my sentence was, ¿Ustedes se recuerdan? I was La frase que looking, él dijo, I was looking for others people's acceptance, yo estaba buscando la aceptación de otros, but I know now that God accepted me unconditionally as I was. pero ahora sé que Dios me acepta incondicionalmente, me aceptaba incondicionalmente tal como yo era. My sentence is a little bit longer. Mi frase es un poco más larga. Blind man said, I was blind. El ciego dijo, yo era ciego. I said, I was looking for acceptance of other people. Lo que dijo es, yo estaba buscando la aceptación de otros. But when I met Christ, it changed. He accepted me. Pero cuando yo conocí a Cristo, esto cambió y Él me aceptó. So if you were afraid of death, If you want, Si if tenía you miedo were de la muerte. afraid of death, si tenés temor, ¿qué? you can De la muerte. Si tienes temor de la muerte, you can write the sentence as follows. si tienes temor, perdón. Entonces, puedes escribir la frase de la siguiente manera. I was very afraid to die, Yo así tenía temor de la muerte, and now I don't afraid of dying. pero ahora ya no tengo temor de la muerte. Por ejemplo, Yeah. tú lo pones en tus palabras. So can some of you have idea what the sentence would be for your life? ¿Tienen algunos de ustedes cuál sería esa frase que ustedes pueden contar como su testimonio de su vida? En una sola frase. Yo no sé, a ver, mi vida no tenía sentido, Cristo llenó el vacío de mi vida. My life didn't have sense, but Christ filled my life. Cristo llenó mi vida. Cristo llenó mi vida. And Christ filled the emptiness in my life. Or you can say, Christ gave me a purpose. O puedes decir, Cristo me dio un propósito para vivir. I mean, this is good sentence, but you need to think about a little bit deeply how to say it precisely and maybe a little bit shorter. Sí, lo que dice está bien, pero si lo puedes decir ser un poco más precisa, más corto, mejor. Pablo. I was living empty life, but Jesus filled my emptiness. Yo vivía una vida vacía, pero Jesucristo llenó ese vacío en mi vida. Okay. ¿Bien? Lo voy a apuntar, ¿no? Yo vivía en oscuridad y ahora vivo en luz. He lived in darkness, but now he lives in the light. Okay. But you know, this is good sentence. Esa es una buena frase, But for the unbelievers, it's a little bit, you know, what it means darkness, what it means light. You know, it's good sentence, but unbelievers would not understand what you're talking about. esta es una buena frase. I'm not criticizing you, but just, you know, giving you what the unbelievers think. Esta es una buena frase, pero puede ser que para el no creyente sea como confuso, que es tinieblas, que a qué te refieres con luz. Aprecia lo que dices, pero él te está diciendo nada más cómo lo percibiría el no creyente. Entonces, tal vez la observación It's not concrete. le falta poder ser más concreto. You need to think a little bit Que la the way persona that people entienda. will understand what you mean. Para que la persona pueda entender lo que tú les estás queriendo decir. Bueno, lo que yo veo de esto, el comentario de él, ¿verdad? What she says about his comment Es que eso más bien, o sea, va a ayudar a que la gente comience a hacerle preguntas a él. is that maybe this can help as it's a bit vague, that people will start asking him questions. Will be a bridge. Yeah, could be. Y que Como sea un puente va a puente. ser, más bien. Yeah. Podría ser, sí, podría ser.
You know, En fin. De hecho lo es. Yo en principio cuando digo esto, ya preguntan. He says, in fact, it is, because when he goes to Israel and he shares his way, then they start asking questions. Okay. Sí, vale. Yo me identifico mucho con cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. She identifies herself very much with Job, because Job said, I have heard of you from my ears, but now my eyes see you. yeah, it's a good example from the Bible. Ese es un buen ejemplo de la Biblia, bíblico. Yeah. ¿Sí? Bueno, lo mío es facilito. Estaba enfermo y Dios me sanó. It's very easy. I was ill and God healed me. Si tuviera un poquito más de tiempo añadiría, pero la enfermedad más gorda que yo tenía era mi pecado, que me apartaba de Dios. Le añadiría si tuviera más tiempo. And if he would have a little bit more time, he would say, but the real illness I had was sin. You can say I have double illness. Both of them was Jesus healed. Dice, puedes decir, yo tenía una doble enfermedad y puedes mencionarlas, y después dice, el Señor me sanó de ambas. No, but you know, this is what I say, but it's your life and you need to think what will be your sentence. Pero es nada más lo que él piensa, pero tú lo escribes a tu manera, Anybody else? como tú quieres expresarlo. Yo digo que me identifico con ese pasaje de Job, porque es verdad que aunque yo creciera, nacer en una familia cristiana, pero yo no tuve un encuentro personal con Cristo, que nací en la familia cristiana. Ajá. Yo escuchaba hablar de Cristo, pero no sabía quién era Cristo, no tenía conocimiento de quién era, hasta no tener ese encuentro personal con Él. Por eso que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hasta que no tuvo un encuentro genuino con el Cristo, Sí. con el Señor, no subió verdaderamente quién era y su amor hacia Qué mí. bueno. Claro, ella, what she was saying, sharing, is that this, what she was sharing about Job, that she had heard from her ears was God, and now her eyes have seen Him. That is her personal experience, because she grew up in a Christian family. She heard about God, but she did not know God, and it was until later that she met God in her experience. So that it has all the sense. It's a good testimony for the Catholic people, or even Protestant people who go to the church but don't have relationship with God. Este es un buen testimonio, ya sea para católicos o protestantes que van a la iglesia, pero en realidad no tienen una relación personal con Dios. Puede ser sí, un buen testimonio So para jóvenes. in the beginning, I said that I promised that some of you will write story of their life in one sentence. Al comienzo yo les prometí que muchos de ustedes iban a ser capaces de escribir la historia de su vida en una sola frase. So I can say I accomplished the goal at least. Así que puedo decir que logré el objetivo. Por lo menos eso lo logré. But let's try to accomplish something more. Pero bueno, tratemos de lograr ir un poquito más allá. So the fourth step, El cuarto paso write the story of your life in 3 parts. es para que escribas la historia de tu vida en 3 partes. So first part, La primera parte, what was my need? What was my problem? ¿cuál era mi necesidad? The blind man said I was blind. El hombre ciego dijo, yo era ciego. I said I was looking for acceptance. Yo decía, yo estaba buscando aceptación de otros. So the first sentence of your testimony, of your 1-minute story is, I was afraid of death, I was looking for acceptance. You just name your problem. From the beginning you talk about your problem or your need. En la primera parte, tú nada más nombras cuál es tu problema, o cuál era tu problema o necesidad. Por ejemplo, yo tenía temor de la muerte, yo estaba buscando aceptación, no la tenía de otros, etc.
etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaba enfermo. You start, I was. Empiezas con yo era o yo estaba. And then you write why you came to Christ. Y luego escribes la razón por la cual viniste a Cristo. And then you need to you need to explain what your problem really was. Y luego necesitas explicar cuál verdaderamente era tu problema, o sea, explicarlo. When we look at John chapter 9, cuando vamos a Juan capítulo 9, he was begging. He was blind, but he couldn't provide for his life, so he was begging. He was asking people for money. Él estaba mendigando, así que sí, él era ciego, pero tenía el problema de que necesitaba mendigar. You can write that you had the cancer. Tú puedes escribir, yo tenía cáncer. But then you can say, I had other sickness that I was not aware of. Y puedes también después comentar, pero yo tenía otra enfermedad que yo no tenía conciencia. It's called sin. Se llama pecado. I mean, it's your story, not mine. Yeah. O sea, está dando un ejemplo. Es tu historia. You need to give example of how it was in your life. Pero necesitas dar un ejemplo de cuál verdaderamente qué era el problema que tenías en tu vida, un poquito más. In my case, I said I was dyslexic. En el caso de él, puede decir, yo era disléxico. And I mixed the similar sound words, letters. Yo enredaba las palabras que tenían el mismo sonido. And my friends laughed of me. Entonces la gente se burlaba de mí. They made fun of me. Se reían de mí. So this was the explanation of why I was looking for acceptance. Esta es la razón por la cual yo estaba buscando aceptación. Explica por qué yo estaba buscando aceptación de los demás. So you need to give some kind of explanation. It could be one sentence, two sentences. Así que tú puedes dar algún tipo de explicación. Puede ser una frase o dos frases que expliquen el problema. Second part. Pablo, I think he wants to ask a question. Pablo. No question. I just wanted to add another reasons. Very often I find in the life of people a lack of peace, no peace. Ok, otro problema también es la falta de paz. Es otra razón por la cual la gente busca al Señor. Ok, la falta de paz. Okay, so second part. Segunda parte. What was God's answer? ¿Cuál fue la respuesta? How God responded to your problems? ¿Cómo es que Dios respondió a tu problema? When we look at John chapter 9, cuando vamos a Juan capítulo 9, the blind man, el ciego, Jesus split on the ground, made some mud, and put on his eyes. Jesús escupió en tierra, la mezcló, hizo barro y se la puso en los ojos. And then he said, "Go wash in the pool in the pool." Okay. Y luego Jesús dijo, ve y lávate ahí en la pila. So out of the ninth chapter, we could write such, explanation how God responds to his blindness. Así que en el capítulo 9 de Juan, así es la explicación de cómo Jesús lo sanó. In my story, I met a group of young people. Comenta, yo conocí un grupo de jóvenes. God responds to my problem through this group of young people. Dios respondió a mi problema a través de este grupo de jóvenes. So you came to the church, you came to whatever. Somebody told you. Puede ser que tú fuiste a una iglesia, puede ser que alguien te habló algo. And then you need to give example what God did. Y luego debes dar un ejemplo de qué fue lo que Dios hizo. The blind man could say, el hombre ciego podría decir, when I went to wash, I was healed. Cuando yo fui a lavarme el rostro, fui sano. And now I see. Y ahora veo. But in my story, pero en mi historia, I wrote about, or I said, about a relationship the young people had with God.
the group, young group. Yo hablé de la relación que estos jóvenes que yo conocí tenían con Dios. And then I said, I realized that God loved me. Y luego dije que yo me llegué a dar cuenta cuánto Dios me amaba. I realized that Christ really died for my sins. Me llegué a dar cuenta que Jesús verdaderamente murió por mis pecados. Then in prayer I said yes to Jesus' invitation, follow me. Y entonces en oración yo respondí diciéndole sí al Señor cuando me dijo sígueme. Do you remember what I told you a few months ago and what I told you yesterday? ¿Se recuerdan lo que yo les mencioné hace unos meses y lo que les dije ayer? When you preach the gospel, when you share your testimony, Cuando tú predicas el Evangelio, cuando compartes tu testimonio, you need to lay good foundation for future conversation or future follow-up. necesitas ser capaz de poner un fundamento para que luego puedas tener conversaciones futuras que te van a permitir darle un seguimiento a la persona. That's why I talk about the relationship the young group of young people had with God. Por eso hablo de la relación que este grupo de jóvenes tenía con Dios. That's why I said that I realized that God loved me. Por eso yo menciono que yo me llegué a dar cuenta, a percibir And de that, que Dios me that I amaba. also realized that Jesus really paid for my sins, really died in my place. Y me llegué a percibir, a dar cuenta que Jesús verdaderamente había pagado por mis pecados y muerto por ellos. And then I said in prayer, I said yes to Jesus' invitation to follow me. Y luego mencioné en oración, yo le dije sí al Señor Jesús como respuesta a su invitación de seguirle. The good thing that when you write something like this, Lo bueno cuando escribimos algo como esto, they will know what they need. ellos van a saber qué necesitan. And the other thing, if you mention this might cause them to ask you a question. What it means they have a relationship with God? Y si ellos escuchan lo que tú les estás mencionando, pueden preguntar, ¿qué es esto? Tener una relación personal con Dios. How do you realize that God loved you? ¿Cómo te diste cuenta que Dios te amaba? You know, and why did you pray? ¿Por qué oraste? Is Jesus inviting us to follow Him? You know, people might have different questions when you hear something like this. Es que Jesús nos está invitando a seguirle. Las personas pueden hacernos diferentes preguntas. So, this is what we need to write. That people might know what they need to do. Y esto es lo que por eso tú necesitas escribir esto, para que las personas puedan entender qué es lo que ellas necesitan hacer. Let there be a gospel in your testimony. Deja que tu testimonio personal sea el evangelio. You know, I was sharing this in Slovakia before I came here, on the similar forum. Yo estaba en un foro parecido a esto en Eslovaquia, compartiendo este tema. Many Christians, especially charismatic Christians, Muchos cristianos, especialmente carismáticos, they don't preach the gospel when they share their testimony. no comparten el evangelio, no predican el evangelio cuando comparten su testimonio. Because they say, Porque dicen, I went to the church, yo fui a la iglesia, they don't talk about what Christ did, no hablan acerca de lo que Jesús hizo, and people hearing that, you know, I went to the church, everything changed. y la gente no las escucha. Fue a la iglesia y todo cambió. It's not a good news. No es una buena nueva. The church doesn't save us. La iglesia no nos salva. And people will think, I need to go to the church, and everything will change. Entonces la gente puede pensar, necesito ir a la iglesia, a una iglesia y todo va a cambiar. I could feel good in the church because they have good worship. Yo me puedo sentir bien en la iglesia porque tienen una bonita adoración, But alabanza. people need Christ. Pero las personas necesitan a Cristo. And you need to mention it that, you know, this is
that they need to come to Christ, as you came to Christ. Pero tú necesitas mencionar a Cristo para que ellos puedan entender que ellos necesitan ir a Cristo, así como tú necesitaste ir a Cristo. And the third part, Y la tercera parte, shortest part, la parte más corta, the blind man said, but now I see. el ciego dijo, mas ahora veo. And if it would be my testimony after I just became Christian, Si esto fuera mi testimonio cuando yo llegué al Señor, I would say, now I know God accepted me unconditionally as I am. yo diría, yo ahora sé que el Señor me ama incondicionalmente tal como yo soy. Ese es el But because my conversion took place 42 years ago, Pero puesto que mi conversión fue hace 42 años, I explain it a little bit more what it means. yo explico un poquito más qué significa eso. That's why I said. Por esto dije. However, Sin embargo, God did not leave me as I was, Dios no me dejó tal como yo era, but He changed me, pero me transformó and He's still changing me until today. y aún me está transformando y cambiando hasta el día de hoy. I knew I was accepted. Ahí. I knew I was accepted by God. Yo sabía que yo era acepto por Dios. God changed me, Dios me cambió and He's still changing me until today. y que Dios aún me está cambiando hasta el día de hoy. So if your story, if you became Christian years ago, Así que tu historia, si tú recibiste al Señor hace muchos años, you need to say a little bit more than what the blind man said. necesitas decir un poquito más de lo que dijo el ciego. But when you become Christian, you just can say what blind man said. Now I see. Pero si eres un nuevo creyente, basta con decir, ahora veo. Okay, so do you know what you need to write? Así que, ¿saben lo que necesitan escribir? Amén. Yeah? ¿Alguien más? ¿Una vez? One question. Did any one of you start writing the history of your life in 1 minute? Why we are here? Una pregunta. ¿Alguno de vosotros empezó a escribir la historia de su vida en 1 minuto mientras que estaban aquí escuchando? Elsa. Yeah, she did. Okay. So if you did, Si lo hiciste, would you be bold enough to write what you... I mean, it's not complete, but you are in the process. But if you want, please read. dice que si tú tendrías el coraje de compartir lo que has escrito, aunque no sea perfecto, que nos pueda animar a otros. Que no está completo. No importa, No está completo. la parte que has escrito, si quieres, no te sientas obligado. Sí, ánimo, Elsa, estamos con Venga, estamos contigo. Go. Avanti. So one sentence, so he could translate. One sentence, so he could translate. Una frase para que yo pueda traducir. Only one sentence. No, I mean everything, but so she will not read it and then you will translate. Ya. Que no lo leas todo para darme chance a mí a traducirte. Tú lees una parte y después me das chance de Voy traducir. a hacer una confesión públicamente. She's going to make a public confession. No, es extraordinario. Es lo más difícil de mi vida. El testimonio, ¿por qué? Porque mi vida, hay tantas áreas de mi vida que podría contar que siempre para mí es muy difícil. Lo que pasa es que depende con quién está, pues pedirle a Dios, exacto, pedirle a Dios que me dé sabiduría, qué contar, qué parte de mi vida contar. Right. She says the hardest thing is that there were so many problems in her life, so many situations, that it's hard for her to focus on what to tell others. Okay. She needs to concentrate. Entonces esto es un reto grande para mí. So this is a challenge for her. Okay. Bueno, yo creo que lo que pasa es que tenías diferentes razones. Yo tenía también varias razones. Y
Pero la idea es que te enfoques solo en una. Por eso, Sorry, por eso I'm saying that what happens to her happens to me. That I have many problems, many situations in my life, not just one. But what she needs to do is to focus only in one. Yeah. Bueno. I hope you agree with that. Yeah, sure. As I said, Vale. we don't want to confuse people with too many problems. No queremos, como lo que como mencioné antes de ser, no queremos confundir a las personas Because con muchos problemas, con muchas situaciones, porque se pueden confundir. focus on one, what is the most important. Enfócate en una, en la que para ti es más importante. Okay, so, Pablo, you want? Yeah. Okay. Pablo, ¿quieres compartir? Shared before one sentence and now Okay. learning. Okay. Okay, so my story. So, Story. one sentence so he can translate, Yeah. and then next sentence, yeah? Not all story. Mano, va a compartir, No, hermano. pero déjalo a él, Va a compartir ella. Ah, yo voy a No, pero compartir. déjalo a él, ¿no? Sí, Okay, sí. Okay. but she prefers, que tenemos más tiempo. Sí. Okay, she prefers some more time. A Okay. little bit more time, but she wants to share. Okay. Give her a little bit of time. Yes. Oh, Pablo, now, Okay. go ahead. Emptiness. My sister witnessed to me together with 2 African students, and I received it. Can you come on front? I cannot hear you well. Or I can go there. My problem was emptiness, Okay, el problema era el vacío que él tenía en su corazón. and my sister with 2 Nigerian students. Y su hermana con 2 estudiantes nigerianos, That my life can be covered by God. ¿entiendes? Don't use the God sentence. can cover my emptiness. Ah, ya. Y su hermana, con estos 2 estudiantes nigerianos, o sea, ellos le quitaron ese vacío que había en su vida. I knew God changed my life and He covered my emptiness. He's continued doing it. Yo sé que Dios cambió mi vida y Él cubrió ese vacío, llenó ese vacío en mi vida y continúa haciéndolo. You said just one comment. Oh, solo un comentario. You didn't explain what it means that you are empty. No explicas a qué te refieres con que tenías un vacío. No Jesus in my Yeah. You just went from one sentence, what was your problem, to the solution. Yeah. Dice que él no que solo fue el problema, la solución, pero no explicó cuál era ese vacío. Y él dice, el vacío era que no tenía a Cristo en mi vida, en mi corazón. Okay. En una frase, preguntarle. In one sentence, No. 1 minute story. la historia de But so he can translate one sentence translation, one sentence. Okay. one sentence translation. We shared 1 minute, one sentence. Anyone else wanna? I mean, it's not perfect, but you know what you wrote. Okay. Oh, wow. Go ahead. Lo que tú escribiste. Si quieres compartir. Sí, yo tenía un conocimiento, un concepto muy equivocado de quién era Cristo. I had the wrong concept of who Christ was. Vivía una vida totalmente religiosa. I lived a completely religious life. Creía que Dios era un Dios lejano, I thought God was a distant God. sentado allá en el trono esperando que yo cometiera un pecado para mandarme un rayo en la cabeza. Sitting there on the high throne and ready to punish with rayo, with Lightning. lightning. ¿Estás traduciendo al inglés? With lightning. Okay. When she made a mistake. Okay. Okay, go ahead. Hasta que tuve encuentro con el Señor Until she had an encounter with God y conocí su amor, su cuidado. Hasta que no lo conocí de verdad, no conocí su amor, su cuidado con mi vida. and it was not until she met the Lord that she knew His love and His care, personal care over her life. Okay. Muy bien. What now? Y ahora, Y ahora, a partir del momento que yo
conocí y sé quién es, apart from knowing him and knowing who he is, pero tuve que conocer a Cristo, tener un encuentro personal con Él para saber quién verdaderamente Él es. then she came to know who he really is. Okay. ¿Eso? Thank you. Gracias. Anybody else? ¿Ah? Bueno, I'll try. Okay. Is it okay? Yeah. I'll say it in Spanish and then I'll translate it. Oh, she can translate it for me. We need to help you. Yo vivía una vida de gran soledad I was very lonely, y buscaba la aceptación en amigos, and I was looking for acceptance in friends. pero me tocó vivir en muchos diferentes países y diferentes culturas. But I had to live in different cultures, in different countries, Y recibía la burla y la falta de relaciones, tenía falta de relaciones significativas con otras personas. some people made fun of me, and I didn't really have long-lasting relationships with people. Y un día And one day, llegué a conocer que I came to Jesucristo know that Jesus era mi mejor amigo, que me aceptaba y que me amaba tal cual yo era. He was really my best friend, my true friend, and that he accepted me just as I am. Entonces, luego esto transformó mi vida de que yo comencé a querer compartir con otros de ese amor, esa aceptación. This really transformed my life, so I started sharing this with other people. Y esto hizo que ya esa soledad desapareciera Because my desapareciera de mi vida. emptiness disappeared forever. Thank you. No tuve chance de escribirlo, pero bueno. Okay, now you can try. Ahora pues, Yo no fui tan corta, ¿eh? Bien. Bueno, mi vida no tenía sentido, me sentía vacía. her life didn't have any sense, she felt empty. En mi casa me crié con muchos problemas, In her home, she had many problems as she grew up. por lo tanto buscaba llenar ese vacío en la calle. Therefore, she tried to fill that emptiness in the street. Amigos, fiestas, Friends, parties, nada me completaba. none of this filled her emptiness. Un día un pastor One day, a pastor me habló directamente spoke directly to me y me dijo que Dios tenía un plan para mí y un propósito. and said to me that God had a plan and a purpose for my life. Que Dios quería cambiar mi vida y que me amaba. That God wanted to change my life and that He loved me. Seguí viviendo un tiempo I continued to live longer, for a while longer. cuando ya no pude más. Le pedí yo a Dios llorando en mi casa que por favor entrara en mi vida, que me ayudara. Like this until she went home and asked God to please help her. She was crying, she was in tears when she asked God to please help her. Y sentí como Dios me Ay. decía que Él estaba conmigo, que nunca me dejaría. And she felt the answer of God that telling her that He loved her and accepted her as she was. Ahora entiendo que solo con Dios estoy completa. Now she understands that only with God she is complete. Que las demás cosas te satisfacen momentáneamente, That the rest of the things only satisfy you momentarily. pero Cristo me llena por completo. But it is Christ, the only one that fills me completely. Que es la pieza de puzzle que me hacía falta. That it is the piece of the puzzle that was missing in her life. Piece, that piece. Okay, thank you. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Valió la pena tomar su tiempo. So, final fifth step.
el último paso. El quinto So paso. complete to write your story in 1 minute, story of your life in 1 minute. Termina de completar la historia de tu vida, de escribir la historia de tu vida en 1 minuto. And Te va a share compartir en 1 minuto y compártela with someone. con una persona. Today, tonight, Esta noche, you have afternoon too. o también hoy tenemos la tarde, Next week, o la próxima semana también. but don't, go to next month because you will forget. Pero no lo deje para el próximo mes, porque cuando llegue el próximo mes ya se le olvidó todo lo que tenía que decir y hacer. You can say, I was on the seminar how to write 1 minute story of my life. Tú puedes recordarte, estuve en el seminario y me enseñaron cómo escribir en 1 minuto la historia de mi vida. And I wrote it, Y la escribí and I want to share it with you and ask you what do you think. y quiero compartirla contigo y preguntarte qué es lo que tú piensas. Can you do it? ¿Puedes hacer esto? Amén, amén. ¿Puedes vivirlo? Is it difficult? ¿Es difícil? No. No, ¿verdad? Can you do it? ¿Puedes hacerlo? Ellos mismos. Compartir. No. Can you share it with somebody tonight, today, or this week? Compartirlo con alguien esta noche, hoy, o al menos, como mucho, hablar esta semana. Sí. Puedes hacerlo con un familiar, un amigo o alguien. Tomorrow it will be possibility because I think we will have a meeting with the refugees. Mañana será una buena oportunidad para que lo hagas, porque vamos a reunirnos con los refugiados. La cena esta noche también. And also, he's saying, tonight there is a supper with the married couples. Yeah. So we can ask 3 people to share 1 minute story during the night. It will not take a long time. Dice, podemos pedirle a 3 personas que compartan el testimonio en 1 minuto y esto no va a tomar mucho tiempo. We can do it. Podemos hacerlo. ¿Quién se anima? But I'm not in charge of it. Pero yo no estoy a cargo de eso. But write and try to share it with somebody today or tomorrow or this week. Pero verdaderamente hagan un esfuerzo por compartir el testimonio en 1 minuto, hoy, mañana o a más tardar esta semana. And 2 final questions. 2 preguntas finales. Have I helped you to write the story of your life in 1 sentence? ¿Ha sido de ayuda? ¿Les ha ayudado a escribir la historia de Dios en 1 minuto? Sí. Ah, no, en una frase, perdón. ¿En una sola frase? Sí. ¿Ha sido de ayuda para Sí, que sí. puedan escribir la historia en una frase? Whom I helped? ¿A quién ha ayudado? A mí. Okay, 100%. Almost 100. Vamos a ver. Es un buen maestro. Dice 100%. You're a teacher. Okay. The next question, the last one. La siguiente pregunta, la última. Have I helped you in preparation to write the story of your life in 1 minute? ¿Os ha ayudado a preparar la historia que van a compartir en 1 minuto de su vida? Sí. See? Sí. See? Okay, praise God. Bueno, alabados al Señor. Amén. I don't know, Roman, if I heard you, maybe I missed, but whenever I teach about testimony, on the end I put invitation. Ok. Él escuchó lo que el hombre estaba compartiendo, pero cuando él comparte un testimonio, al final hace una invitación a las personas. And then I said like this, Y luego él dice lo siguiente, algo así. I was lonely, Yo estaba solo, God sent 2 people to tell me how I can fill my loneliness with Jesus. y Dios envió 2 personas para decirme cómo podía llenar ese vacío llenándolo con Jesús. Now I'm not lonely, Ahora no me siento solo, but still sometimes I'm tempted to be lonely. pero aún hay veces tengo la tentación de sentirme solo. But God is continuing covering my emptiness. Y Dios continúa cubriendo ese vacío. esa And I will soledad. end. Maybe you feel like me.
y luego podría terminar diciendo lo siguiente. I invite Tal vez tú te sientes, to come to Jesus. tal vez tú te sientes igual que yo. Te Because he invito a could venir a Jesús change your life. porque Él puede cambiar tu vida. Entonces, terminas con esa invitación. Está muy bueno. Thank you. That's a very good idea. Okay, so do we have a break? I have a Chris? before. I have also a comment. Otro comentario que tenía yo es que si tienes varias razones por las cuales tú viniste a Cristo es una ventaja, porque tú si escuchas a la persona puedes identificar cuál es su problema y puedes contar tu testimonio de manera que también sea el problema que tienes, esté relacionado con el problema que tiene esa persona y sea fácil hacer la invitación. So what I was saying is that you can also adjust your testimony, that if you observe the person and you know what that person, the problem that person kind of said, what the problem that person is having, you can share your testimony where you address that problem. You speak of the same problem and then you invite the person. Yeah. But don't make the problem that you didn't experience. Sí, pero no comparezcas de ningún problema que no has experimentado, siempre y cuando tú lo hayas experimentado. One thing that when I teach the typical, testimony, 3 points. Yo lo que hice fue enseñar el típico testimonio que son 3 puntos. This is also 3 points. Este también tiene 3 partes. It's expressed in another way. Expresado de otra manera, el testimonio. Sometimes we as a Christian have a tendency, and I could say it's a sin. Dice, algunas veces nosotros los cristianos tenemos la tendencia, y esto es un pecado, to say bigger than my real problem was. Exaggerate. Tenemos el problema de exagerar nuestro problema, de decir que era algo mucho más grande. For example, I smoke maybe 2 cigarettes a day. Por ejemplo, yo fumaba, 2 cigarrillos al día. And then you say, I was addicted, like I was smoking 40 cigarettes a day. Y luego tú dices, estaba adicto, yo fumaba 40 cigarrillos al día. Or it happens that maybe once a month you get drunk. Y tal vez una vez al mes te emborrachabas. But then you say, I was drunk, y luego comienzas a testificar, yo era un alcohólico. Satan is tempting us to say more than it really happened. Satanás nos tienta a decir más de lo que verdaderamente pasó. But be honest. Entonces es importante que seamos honestos. Don't lie. Que no mintamos. That's why I said, don't, if you see the problem in somebody's life but you didn't experience it, don't share your testimony using the false, Yes. Por eso él dice, si tú identificas que el problema que tiene la persona, no uses un falso testimonio de algo que tú no has experimentado o vivido. Yo me refería a algo que tuviera en común, cuando lo hay. Si no lo tienes, no hay inventarlo. So, do you have any question or any comments? ¿Tiene algún comentario o pregunta? Sí, porque he estado saliendo y no sé exactamente los porcentajes que aparecen. ¿Tienen que ver con el tiempo a dedicar en cada apartado o con la importancia de cada apartado? Yo creo que tiene que ver con tiempo, pues se lo voy a preguntar. These percentages that you're giving, are these percentages of time or percentages in terms of importance? So it's 50% is 30 seconds. Sí, se refiere al tiempo, porque el 30% son 30 segundos en medio minuto. 30 segundos. And then 40% is about 20 seconds. Y 40% son como 20 segundos. In fact, it's about 23 seconds. En realidad son 23 segundos, pero bueno. And 10% it's about 6 seconds. Sí, bueno, y así. But you don't have to be very strict. Pero no tienes que ser así como estricto, que tiene que ser exactamente 30 segundos, y si no... It's something that you need to have a proportion.
Lo importante es mantener las proporciones. aproximadamente Because las proporciones. like sometimes it happened Pablo was sharing. I know that it was not prepared. Pablo was. Algunas veces nos pasa como cuando Pablo estaba compartiendo, yo sé que no tuvo tiempo para preparar lo que él estaba compartiendo. He just said what was his problem. Él nada más mencionó cuál era su problema. It was one sentence. Consistía en una sola frase. But people need to know how it was experienced in your life. Pero la gente necesita saber cómo estabas experimentando que escribas cómo estabas experimentando ese problema en tu vida. Because sometimes we as a Christian have slogans or the sentences that we just share but not explain what it means. Porque algunas veces nosotros los cristianos usamos nuestro propio idioma cristiano y no explicamos realmente lo que eso significa. And for people who don't know Christ, this part is very important. Y para la gente que no conoce a Cristo, esta parte es muy importante. Because they could see themselves, porque pueden verse a sí mismos, but what they can see that God can answer the problems, their needs. Pero pueden ver que Dios puede responder a ese problema, solucionarlo. But you can say 20 minutes, 20 seconds about your problem. Entonces puede más o menos decir, bueno, son aproximadamente 20 segundos para compartir mi problema. 20 seconds how God answered your problem, your bueno, perdón, 30 segundos para escribir tu problema y 20 segundos para escribir cómo Dios respondió a ese problema. And then 20 seconds how God changed you now. He's luego, changing you now. Y luego 10 seconds. No, but you can do it 20, 20, 20. Ok, sorry. Es que yo creía que estaba hablando de esas proporciones. No, entonces 20 segundos también lo puedes hacer de la siguiente manera. 20 segundos donde tú compartes cuál era tu problema, 20 segundos donde compartes qué fue lo que Dios hizo, cómo respondió el problema, y 20 segundos cómo es tu vida ahora. This percentage is for the new believer. Ese porcentaje es para el nuevo creyente. Because, he don't have much to say about how God changed his life. Porque no tiene mucho que decir de cómo Dios cambió su vida. But they know for sure one thing. ¿Va? They know for sure one thing. Pero ellos saben de fijo una cosa. Like the blind man. Como el ciego. He says, I don't know the answer to your question, whether Jesus was sinful or not. Él respondió, yo no sé la respuesta a vuestra pregunta, si Jesucristo era un pecador o no. But I know one thing. Pero sé una cosa. I was blind and now I see. Que era ciego, mas ahora veo. And most believers, most new believers, they know one thing. Y la mayor parte de los nuevos creyentes saben una cosa. They know what was their problem. Saben cuál era su problema. And they know how God answered that problem. Y están conscientes cómo Dios respondió a ese problema. But they can't say too much more about how God is still changing them. Pero no pueden mencionar mucho acerca de cómo Dios aún los está transformando y cambiando. So this is just for the new believer. Estas proporciones son únicamente para los nuevos creyentes. And it's not that you have to have a stopper. Sí, no es que tengas que tener un cronómetro. And then it's 29. I need to have 30. Son tantos segundos. Necesito aumentar el tiempo. No. It's just just numbers. Estos solo son números. That we will have just proper proportion. Para tener la proporción adecuada y también dependiendo si somos nuevos creyentes o ya creyentes que llevan mucho tiempo. Okay. Do you have other question or ¿Tienen alguna otra pregunta? Por último. De los tres apartados dentro de la historia personal, del testimonio de cada cual, ¿cuál considera él que causa mayor impacto en el incrédulo a la hora de compartirle? Of these three parts that you are mentioning, which part do you consider causes the greatest impact
in the non-believer, the person that is hearing you share your testimony, your story. It depends on the situation of the person. Esto depende de cada persona, de cada persona es diferente. If the people are faced with a lot of problems, this part would be, the part that they would feel, like you're talking about them. Si las personas en este momento están enfrentando grandes problemas, entonces ellos se van a identificar con la primera parte, van a sentir, ay, está hablando de lo que también yo estoy padeciendo. And this part gives them hope. Y la parte del centro, como Dios respondió, les da esperanza. But this part gives even more hope. Y la última parte les da aún más esperanza. Because God really did something. Porque Dios ciertamente hizo algo. But when somebody, is meeting with Christians, pero cuando heard the gospel, pero cuando alguien escucha el evangelio, then they would be interested what really helped you to discover how God really worked in your life. To discover how God, they would like to know. Ellos van a querer saber cómo Dios operó en tu vida. And then, some people might be close to make decision, and this part will help them, okay, this is what I need. This is what I need. Algunas personas van a estar cerca, ya están muy cerquita de aceptar al Señor. I would like to decir, esto es lo que yo quiero, lo que yo necesito. I would like to say that God changed my life. A mí me gustaría deciros que Dios cambió mi vida. Touched me and changed me. Me tocó y me cambió. So it depends on the situation, on the person. Entonces depende de la situación que está enfrentando la persona. But what I said, it's good because it's short, and then it gives the possibility, chance, that people will ask you a question. Pero es bueno porque es una presentación corta y abre la oportunidad de que las personas nos hagan preguntas. And they will not close the conversation, but will future extend it. Y que esto no haga que la conversación acabe ahí, sino que más bien abre la puerta para poder extender la conversación, que se haga más lógica. Okay, any more questions? Esta fórmula que él comparte y nos enseña, ¿es algo que él mismo ha creado o es que se la han enseñado a él? He says this type of, this way of sharing your own story in 3 parts, is it something that you created, that you developed, or somebody taught it to you? No, I've learned it. Dice que él aprendió. Yeah. So it's, I always try to find good ways to share the gospel. Él siempre busca a poder aprender buenas y nuevas maneras de poder compartir el evangelio. I try to do what I do better. Él trata de usar la herramienta que mejor puede usar. This is what I found, and I didn't need to change anything. Y este método él lo ha usado y se ha dado cuenta que no necesita cambiar nada. But what I showed you on Wednesday, pero lo que yo les enseñé, por ejemplo, el miércoles pasado, I found it and I changed it a little bit or added something because I thought it would be much better. Yo lo modifiqué la herramienta original que había porque pensó que eso ayudaría más a las personas. The 3 circles. Yeah. Los 3, I noticed, you added some things. El tema de los 3 círculos. Que para los que hemos aprendido los 3 círculos, yo creo que se dieron cuenta de algunas modificaciones que él hizo. Eso de crecer y luego de ir y testificar, y yo creo que eso aumentó y también dio más descripción. And the other thing is I try to apply it to the context, for example, to Catholic Poland. También él busca aplicar esto de acuerdo al contexto en que él se encuentre. Por ejemplo, si estamos compartiendo esto con gente católica. And when I was ministering in Siberia, Russia, cuando él estuvo ministrando en Siberia, en Rusia,
I wanted that Russian people, Orthodox people, will understand it better. Él se dio cuenta que la gente ortodoxa, cristiana ortodoxa entendía. So this was, you know, what I was sharing, I think yesterday, no, the day before, it was Thursday, about your audience, knowing your audience. Esto se relaciona con lo que estuve compartiendo anteriormente acerca de que puedas conocer tu audiencia, las personas que te van a escuchar. ¿Sí, Paco? Se podría entender de que, digamos que contar el testimonio es una forma de romper el hielo para después anunciar el Evangelio, aunque el testimonio en sí mismo ya es poderoso. He says that he understands that sharing the testimony is an icebreaker, and it gives you the opportunity to share the gospel afterwards. Although this method is very powerful also. El testimonio es poderoso y ayuda a la conversión. The testimony is powerful and it helps people. Pero digamos que pero por sí solo no bastaría. Haría falta, me imagino que después al final se le podría compartir lo que es el Evangelio, la situación en que él está negativa delante de Dios y ya pues lo demás. Yeah. He says that on its own he finds difficult that it's enough. That you need to share more things. You need to share the gospel. Yeah. So it's as I said, I have one story of my life. I have one story of my life. Como él dijo, yo tengo una historia en mi vida. But on different situation, I need to share it longer. Pero en otras situaciones, for example, like Chris was teaching you, but sometimes I need to use it in 1 minute. Tell my story in 1 minute. Pero en otras oportunidades tengo que contar historias solo en 1 minuto. And sometimes I just say in 1 sentence. Y alguna vez tengo que hacerlo en una sola frase. It depends on the situation. Depende de la situación. Okay, I think Chris is giving me sign to finish. Chris it's a break time. Okay, one final question. Una última pregunta, no se vayan todavía. Espera. Bueno, son preguntas, sí.